Bueno, pues la migratoria es una de las crisis a las que ha tenido que enfrentarse el Ejecutivo en este primer año, con Fernando Clavijo al frente del Gobierno de Canarias. De esa gestión vamos a hablar ya con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. ¿Qué tal? Bienvenido, presidente. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, lo primero yo creo que es poner la vista en ese 23 de julio, es la fecha más próxima, el martes. Se convoca ese pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados para que se inicie el trámite para aprobar la reforma de la Ley de Extranjería. No se confirman todavía los apoyos, lo que sí ha mostrado usted es optimismo a la hora de que el decreto ley que ha pedido se pueda tramitar en el Consejo de Ministros. Hay opciones, parece. Yo creo que sí, el próximo 23 de julio lo que será la admisión a trámite lleva un procedimiento dentro del Congreso de los Diputados que puede seguramente vos presentar una enmienda a la totalidad y bueno, pues lleva unos tiempos que obviamente son incompatibles con la realidad que estamos viviendo ya. En el día de ayer seguían llegando pateras con la que vivimos en las islas, ¿no? Por lo tanto, independientemente de que sea una buena noticia, que al final todos los grupos políticos, salvo vos, quieran modificar la ley, y que se haga de manera más profunda y para dar respuesta a este fenómeno que durará muchos tiempos. La realidad es que ya el Gobierno de España, que se haya abierto a un decreto ley y que, por lo que vemos hoy en las noticias, el propio Partido Popular esté dispuesto también a aprobar ese decreto ley siempre y cuando se recojan parte de sus sugerencias, nos hace ser optimistas respecto a esa respuesta inmediata que tenemos que dar a una emergencia humanitaria. Luego ya pues se podrá analizar en profundidad pues en los próximos meses esa reforma de la ley, pero la respuesta para poder dar una atención digna a esos niños, a esas niñas, tiene que ser vía decreto ley, como sosteníamos desde el minuto cero. Bueno, los apoyos del PP no están confirmados. Es verdad que se atisba alguna esperanza en estos días, pero lo cierto es que de momento Feijóo ha puesto condiciones también, quiere que se declare esa emergencia migratoria nacional. El Partido Popular aquí en Canarias sí ha respaldado la postura del Gobierno, es su socio en el Gobierno, lo ha dicho Manuel Domínguez, pero es cierto que está dispuesto también a asumir la disciplina del partido y votar en bloque. ¿Eso pone en riesgo de alguna manera el acuerdo que hay ahora mismo en el Gobierno de Canarias? No, vamos a ver, una cuestión es la postura del Partido Popular en Canarias, que todas las fuerzas políticas hemos cerrado filas en esta situación y con este fenómeno migratorio, salvo Vox, y otra cuestión es obviamente luego en el ámbito nacional, pues las negociaciones que se tendrán que llevar a cabo en el Congreso para que ese decreto ley sea convalidado o para que esa proposición de ley salga adelante. A mí me consta no solo de los esfuerzos, la postura. Yo quiero recordar que fue el Gobierno de Canarias quien puso sobre la mesa los 3 tipos de reformas que se podía hacer y quienes hemos estado empujando para que al final esta proposición de ley ya esté en el Congreso registrada, pero yo no tengo de ninguna fuerza política, eso nos ha dado fortaleza a la hora de poder negociar en Madrid. Creo que aquí en Canarias ese modo canario de hacer política está funcionando y yo creo que debemos preservarlo. Bueno, está claro que la vía definitiva sería la reforma de la Ley de Extranjería. Para eso el trámite es más largo, evidentemente, además porque agosto es un mes inhábil. Claro, en los tiempos que se están barajando podemos llegar al mes de diciembre con esta tramitación de la modificación o de la proposición de ley de la Ley de Extranjería. Claro, eso nos lo hace inviable. Piensen que el año pasado, de septiembre a diciembre, recibimos 7.398 menores. Con lo cual la situación con los 5.500, probablemente ya 5.600 con los que han llegado estos últimos días, se nos hace absolutamente imposible, ¿no? Y no podemos dar la imagen de muelles llenos como la del Arguineguín en su momento, ¿no? Carpas, eso es algo que tenemos que evitar, entre otras cosas porque estaríamos incumpliendo los derechos de la infancia y los tratados internacionales. Por eso es tan urgente que se apruebe este decreto ley, por eso es tan urgente que los que lleguen puedan ser ubicados en esos primeros 15 días, que son los importantes y que todos los psicólogos y que todas las ONG nos dicen esos 15 días son absolutamente vitales para la integración de ese menor. Pues yo creo que eso es lo que como sociedad deberíamos en fin, poder dar, ¿no? En un país que se precia que es el primer mundo y que tenemos una responsabilidad de cumplimiento de los derechos humanos, de la infancia y de los tratados internacionales del menor. Y en ese extremo en el que Canarias evidentemente no quiere verse, si no se consiguiera el respaldo, ¿qué vamos a hacer? Porque hay 20.000 personas, como usted decía, que han llegado a Canarias en lo que va de año. Ayer lo acabamos de contar, las instalaciones militares
han dicho que no se van a ceder, que no hay más espacio en Canarias. ¿Cuál sería el plan B que se supone que no tiene Canarias para acoger a todas estas personas, a todos estos menores? El plan B sería repetir las imágenes de Arguineguín, muelles y puertos llenos de carpas y de niños y niñas almacenados como si fuesen objetos. Y está claro que el Gobierno de Canarias no es responsable de eso. Nosotros hemos desde hace más de 9 meses peleado y luchado para que esta modificación legislativa se llevase a cabo, para que se nos diese una respuesta desde Europa, para que se nos diese una respuesta desde el Gobierno de España. Si no se nos da esa respuesta, habrá responsables, pero desde luego no va a ser Canarias. Canarias bastante está haciendo toda su gente con la que está cayendo, islas como la del Hierro, con ese ejercicio de solidaridad, de responsabilidad, de humanidad, que desde instituciones europeas y españolas no se está teniendo. Yo, permítame que diga, no conozco todas las instalaciones militares de Canarias, pero sí conozco muchas, porque conozco Canarias, y eso de que no pueden ser cedidas para, en este caso, atender de manera emergente o en emergencia a esos menores y que obliguen a que se queden en puertos almacenados en carpas, yo no lo comparto en absoluto. ¿Cree que hay alternativas? Que casi el 50% de esos menores acompañados que hay en todo el país están aquí en Canarias, y esa reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería implicaría que esos menores que llegan a partir de la aprobación de esa reforma serían trasladados en un plazo de 15 días. ¿Cómo sería el procedimiento? El procedimiento es, una vez que Canarias supera el 150% de su capacidad, que serían los 3.000 menores, ahora tenemos unos 5.600, todos los menores que llegan, cuando son identificados y inscritos en el registro de menores por parte del Ministerio de Interior, automáticamente ya se les asigna el sitio del territorio español al que van. Y en esos primeros 15 días, donde tienen que ser hidratados, tratados psicológicamente, en ese periodo de esos primeros 15 días, al final el menor va a el hogar, que va a ser, en este caso, el definitivo hasta que cumpla la mayoría de edad. ¿Qué ocurriría con los 2.500 ahora mismo que tenemos de más? Pues en el plazo de un año, pues irían saliendo poco a poco, distribuyéndose por todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque insisto que son niños y niñas. Ustedes piensen que algunos no, la mayoría están escolarizados, han llegado a un entorno, hacen amigos, ¿no? Después de toda la travesía, después de todo lo que han pasado, sacarlos y arrancarlos de ese nuevo espacio y volverlos a desestabilizar siempre es complejo, ¿no? Y requiere tiempo, porque insisto, son niños y niñas, no son adultos o no son cajas. Por lo tanto, se ha dado un plazo de un año para que poco a poco esos 2.000 y pico, algunos cumplan mayoría de edad, otros vayan saliendo, otros vayan ubicando, otros incluso puedan tener redes familiares en todo el territorio español, con mucha tranquilidad, pero lo que sí hacemos es que todos los que vayan llegando a partir de ahora, eso sí se reubiquen para que obviamente no entremos en colapso, que ya de por sí estamos en colapso, ¿no? Bueno, acá, al final este asunto se ha acabado politizando, a pesar de que usted solicitaba esa necesidad de que se humanice y no se trate como una cuestión política. Hay otros asuntos también que preocupan en Canarias. Esta semana conocimos el informe de Cáritas, que habla de una situación de exclusión severa en las islas, con problemas muy graves de viviendas. Las pocas que hay se alquilan a precios desorbitados. También estamos hablando de personas que incluso trabajan, que tienen un puesto de trabajo. El Gobierno aprobó un decreto ley de medidas urgentes de vivienda, en materia de vivienda, en febrero. ¿En qué medida puede notar el ciudadano ya que esta medida se ha puesto en práctica? El decreto ley lo que viene es a facilitar, en este caso, que se ponga suelo para construir vivienda protegida y el suelo que ya está, que también se pueda transformar jurídicamente. ¿Qué ocurre? Que evidentemente tú tienes que hacer un proyecto, tienes que pedir una licencia y tienes que hacer la vivienda. Esto no es algo que vayas a ver de manera inmediata el reflejo en que de repente aparezcan 25.000 viviendas. Es cierto que ya se están pidiendo más licencias, es cierto que ya se están habilitando proyectos, y también es cierto que ya hay ayuntamientos que a través de ese decreto ya están pudiendo poner a disposición del Gobierno de Canarias suelo para la construcción de esas viviendas. Paralelamente el Gobierno está trabajando en 3 vías más. Una primera vía es la de, en este caso, hacer un decreto que facilite que a través de los colegios profesionales de ingenieros y de arquitectos
se agilicen las licencias de los ayuntamientos, porque estamos hablando de que hay licencias que tardan un periodo medio de en torno a 3 años. Necesitamos que esas licencias puedan ser dadas en 6 meses, en 8 meses, para que se puedan construir las viviendas rápidas. Por otro lado, se está facilitando también a través de recuperar productos como la hipoteca joven, para que la gente joven, que a veces es la que más dificultades tiene para emanciparse, pues en este caso pueda tener un aval financiero para ese 20% de que no te da la hipoteca del banco, acordar con entidades financieras préstamos con tipos de interés mucho más asequibles, porque es que además han subido los tipos de interés y todo eso lo penaliza. Y por otro lado, también estamos tratando de habilitar garantías jurídicas y económicas para que personas que a través de la ley de vivienda, que le da miedo que luego no le paguen el alquiler, no poder desalojar, que eso es lo que ha hecho, y esa ley de vivienda, y ya lo advertimos, ha retirado vivienda del mercado de alquiler, pues que lo puedan depositar en una bolsa del Gobierno de Canarias. El Gobierno le da las garantías del estado del inmueble y del cobro de la renta, para que poder meter en el mercado de alquiler más vivienda con más garantías para los propietarios, que al final es lo que tienen miedo. Bueno, pues esa búsqueda de casa entra en conflicto también con otro asunto, que es la vivienda vacacional. Hasta ahora no ha habido límites, y la ley que plantea el Gobierno debería aprobarse antes de que acabe este año, pero la verdad es que no va a ser fácil aplicarla, eso ya lo sabemos, presidente. Sí, bueno, efectivamente, o sea, sabíamos que regular algo iba a generar cierta contestación, como así ha sido. Creo que se ha hecho un proceso de participación importante. Se van a contestar ahora las más de 3.000 alegaciones que se presentaron al anteproyecto de ley, y ahora con esas alegaciones la ley va a ser mejorada, y el objetivo es, una vez contestada, volver a pasar por ayuntamientos, cabildos, para acabar de consensuar el texto y meterlo en el Parlamento de Canarias, ¿no? Este es un asunto delicado, ¿no? Estamos viendo que esto no es un problema de Canarias, lo estamos viendo en Barcelona, lo estamos viendo en Madrid, lo estamos viendo en Baleares, porque qué duda cabe que sacar vivienda del mercado residencial y ponerla en el mercado turístico distorsiona los alquileres, y sobre todo al ciudadano, al nativo, le dificulta el acceso a la vivienda, y también le dificulta a la administración el control de los estándares de calidad que se tienen que prestar en nuestra industria turística. Pero estoy convencido, que no le va a gustar a todo el mundo, obviamente, pero estoy convencido de que la ley va a ser buena y va a permitir regular un sector que nosotros creemos que es importante, porque la gente demanda ese producto, pero tenemos que regularlo con estándares de calidad, y también tenemos que determinar y distinguir entre el pequeño propietario, que yo creo que eso democratiza el sector turístico y permite que el pequeño propietario pueda acceder, aparte de la renta que se genera el turismo, que no se quede solo en las grandes empresas o multinacionales, y por otro lado también impedirá que sea una puerta de atrás para que esas grandes empresas pues al final hagan bloques enteros de no hoteles o bloques enteros de alquiler vacacional, que al final lo que estás es ofreciendo un producto turístico. Bueno, esa ley iría en paralelo también con el cambio de modelo de desarrollo turístico para Canarias. Tenerife acaba de dar un pequeño paso implantando esa tasa turística, o esa tasa ecológica en el barranco de Masca. ¿Esa es la dirección que tiene que seguir ese cambio de modelo? No, yo creo que, a ver, nosotros somos prisioneros, permítame la expresión, de un modelo de éxito, ¿no? Durante mucho tiempo quisimos que Canarias fuese un destino más que sol y playa, el turista que llega, que va a la playa, que luego va al bar y que se queda en el hotel de todo incluido, ¿no? Quisimos que el turista tuviese una experiencia en Canarias, que pudiese disfrutar de sus espacios naturales protegidos, de su patrimonio, de su cultura, de su gastronomía, de su enología, ¿no? Y al final eso ha hecho que evidentemente pues tú subes al Teide o vas a determinados Algarajonay o a la Caldera y ves que al final hay mucha afluencia turística. Yo creo que la iniciativa del Cabildo ha sido muy valiente y muy positiva, porque independientemente de la capacidad recaudatoria que puedas tener y que vas a reinvertir en ese espacio natural, vas a poder regular y vas a poder límites y aforos, de tal forma que tú digas, oye, al subir al Teide o a ir a Masca, para que no se deteriore el entorno medioambiental, oye, pues tiene capacidad para 100 personas al día. Pues ya tú, al obligar a inscribirte, pues tú dices, oye, solo pueden entrar 100 personas al día. No, a lo mejor vas un día y hay 300 y otro día hay 20, ¿no? Con lo cual yo creo que esa es una de las partes, de los caminos
que tenemos que ir poco a poco, que no es novedoso, que ya Lanzarote en su momento, pues como la montaña del fuego, con los ameos del agua, con la cueva de los verdes, ya se ha puesto en marcha, y yo creo que permite conservar y mantener el espacio en un estado óptimo, obviamente recaudar para reinvertirlo en ese espacio y que el uso sea el adecuado. Aquí hay un conflicto, hemos visto a la gente salir el 20 de abril a manifestarse en la calle por el cambio de modelo de desarrollo, lo van a repetir después del verano. ¿Cómo se concilian esas cifras récord de visitas que estamos teniendo con ese cambio de modelo, que además los trabajadores dicen que a veces no repercute en el sueldo, ¿no?, en lo que luego ganan los trabajadores que se dedican sobre todo al sector turístico? A ver, yo no hablaría de cambio de modelo. El modelo turístico y el modelo económico de Canarias es un modelo de éxito. Lo que tenemos es que corregir las deficiencias o los efectos negativos de este modelo, ¿no? Y claro, hemos pasado después de la pandemia, donde tuvimos un cero turístico absoluto y vivimos en Canarias, lo que significaría no tener turismo. Recordemos que venimos de una sociedad agraria, subdesarrollada, y que realmente ha sido la apertura al sector turístico la que poco a poco ha hecho que la sociedad avance. Ahora, es evidente que eso hay que corregirlo. Y eso hay que corregirlo, ¿por qué? Porque la distribución de la renta y de la riqueza en Canarias no es la adecuada, porque no podemos batir récord de turistas y tener, como tú bien decías antes y decía en la entradilla, una importante cantidad de población en riesgo de exclusión social, con lo cual todo eso es el trabajo que hemos hecho. Hicimos la conferencia de presidentes, hay 5 grupos de trabajo y el 15 de octubre tendremos las principales conclusiones de académicos, de catedráticos y de personal especializado en el asunto, para no decir cambiamos y cambiamos a qué, sino decir, oye, esto hay que corregirlo. Y una de las cuestiones que ya advertía yo en enero de este año es la necesidad de que haya una revisión de sueldos en el sector, que está teniendo unos datos económicos muy positivos y que o los distribuyen a través del empleo, a través de los salarios, o nos veremos en la obligación de hacerlo desde las administraciones públicas con los impuestos. Bueno, justamente en cuestión económica estamos pendientes de la financiación autonómica. Canarias reclama que se flexibilice esa regla de gasto, lo que permitiría, entre otras cosas, bajar el IGIT, que hasta ahora no se ha podido. Pero ahí Cataluña está reclamando una financiación singular. Al final, Canarias siempre, digamos que juega con desventaja en esta situación. Sí, yo siempre digo, Cataluña puede permitirse eso porque hay una serie de diputados catalanes de los que depende el gobierno de España, y entonces su posición de negociación es mucho más ventajosa, ¿no? Yo creo que eso nos debe reflexionar en la necesidad de tener diputadas y diputados independientes, que sean capaces de pensar primero en su tierra y que no estén sometidos a la disciplina de partido antes que pensar en cómo agradar a Cataluña, ¿no?, en este caso. Nosotros ahí, Canarias ha sido históricamente muy seria en la gestión de sus cuentas. Eso obviamente ha conllevado a que el gasto público esté bastante controlado, que seamos la comunidad menos endeudada de todo el Estado, pero lo que nos está ocurriendo ahora es otra vez, ¿no?, que al final no podemos, por la famosa regla de gasto que te impide o te limita el gasto público a una cantidad, a un porcentaje, que al final tengamos superávit, en definitiva, para que el ciudadano nos entienda, sobre dinero, y que ese dinero vaya a los bancos, ¿no? Luego nosotros aquí reclamamos que Canarias, sin incurrir en déficit y en inestabilidad presupuestaria, que la regla de gasto no nos afecte, porque obviamente de ahí derivan servicios como la sanidad, la educación o los servicios sociales, ¿no? Por lo tanto, esa es una batalla que vamos a librar y que yo espero que el Estado entienda que no puede premiar a aquellos que incumplen y darles una financiación a la medida o perdonarles la deuda, y a los que cumplimos castigarnos y no dejarnos que los recursos que tenemos, que no estamos pidiendo ni siquiera más, podamos invertirlos en el estado de bienestar de nuestros ciudadanos. Bueno, se nos está yendo el tiempo, presidente. No puedo dejar que se vaya sin preguntarle por salud, por la sanidad, que es un tema que preocupa muchísimo. Se han abierto algunos recursos también para salud mental. Hay un cambio de tendencia en la lista de espera, pero ¿qué más se está haciendo para mejorar la atención sanitaria de los canarios? Yo creo que hacer partícipe a los trabajadores públicos de la sanidad. Al final hay una dirección en la consejería. Piense que la legislatura pasada, con la pandemia mundial jamás conocida, tuvimos
3 consejeros o 4 consejeros de sanidad, ¿no? Creo que la estabilidad en el equipo es importante, creo que eso ha generado confianza y desde luego complicidad con los trabajadores públicos y haciéndoles caso, gestionando mejor y también invirtiendo más recursos. Los resultados están siendo francamente buenos. Yo creo que los datos que tenemos de tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica o de lista de espera son incluso mejores de los que dejamos, que ya eran los mejores de la serie histórica en el año 2019, ¿no? En nuestra etapa anterior. Queda mucho por hacer, queda mucho por mejorar, entre otras cosas porque la sanidad tiene un gasto infinito. Afortunadamente la esperanza de vida cada vez es más larga, aparecen nuevos tratamientos que curan enfermedades que años atrás no se curaban, hay otras obviamente que se cronifican pero que alargan la esperanza de vida del paciente, y ahí todo lo que hagamos siempre va a ser poco, pero desde luego lo que tenemos que tener unos estándares de respuesta al ciudadano, al paciente, al que hemos puesto en el centro del sistema, en el centro de la gestión, que fue lo que dijimos que veníamos a hacer. El ciudadano en el centro de la gestión pública nos está permitiendo que todos arrimemos el hombro y mejoremos, ¿no? Bueno, antes de que se vaya muy cortito, estamos en un episodio de calor, islas con problemas de agua, emergencia hídrica en la isla de Tenerife, Arafo con restricciones de agua. El ciudadano se espera también en el campo, los agricultores, por esas obras que se están haciendo, pero que evidentemente tienen un proceso y que no van a hacerse de hoy para mañana, ¿no? Pero hay un cierto desazón entre los ciudadanos. Es que lo hay porque las condiciones climatológicas de este verano van a ser peores que las del pasado. Y recordemos que ahora, el 16 de agosto, tendremos el aniversario del terrible incendio de Tenerife, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros reivindicábamos al Estado el convenio de obras hidráulicas en el año 2018, es que estábamos viendo venir lo que va a ocurrir ahora, ¿no? Estos últimos 4 años no se ha hecho nada. Y ahora es difícil porque una desaladora, una depuradora requiere de declaraciones de impacto ambiental. No obstante, yo creo que el Cabildo de Tenerife, el Cabildo de Fuerteventura y el Cabildo de Lanzarote están haciendo un trabajo importante con obras de emergencia para poner a disposición, pues en el caso de Tenerife, en julio ahora, 12.000 metros cúbicos diarios para el sector primario, porque no parece que vaya a haber problemas para el abastecimiento de la población. En Fuerteventura y en Lanzarote a lo mejor con más dificultades, pero la realidad es que quien más puede sufrir si el verano viene como todo parece indicar es el sector primario, ¿no? Y ahí se está trabajando con ellos, hemos tenido reuniones con ASAGA, hemos tenido con las patronales, en este caso del sector, precisamente para poder poner medidas correctivas para que las repercusiones sean las menores posibles. Pues Fernando Clavijo, presidente de Canarias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, un placer.